el 16 de noviembre de 1977. 16 de noviembre de 77. Entonces empecé ya con un grupo, yo fui de los nuevos que llegaron a esa etapa, y la intención era colaborar en el mantenimiento de los puentes y los edificios. Esa era la función específica de la cuadrilla de uno, dar mantenimiento a los puentes y edificios, reparar las bóvedas y todo eso. Sin embargo, la persona que era como el jefe superior en la estación de San Miguel, se llamaba supervisor Santiago Peña, que en paz descanse, me dijo, no, yo no te quiero ver ahí como un trabajador en las cuadrillas, necesito que te pases para ser practicante de un motorista de carromotores. Entonces, pues no me atraía mucho, la verdad, ¿verdad? Porque vengo de descendencia ferrocarrilero, digamos. Mi abuelo trabajó con la IRCA en 1913 y también él fue brequero en aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces mi abuela me contaba la historia de mi abuelo, de las funciones que él hizo, que fue brequero, de ahí no le gustó, se enfermó, pasó a ser, llegó a ser caporal de villa, le llamaban ellos, ¿verdad? Que era un caporal de cuadrillas de mantenimiento. Entonces siempre soñé con ser lo que mi abuelo había sido. Así de que eso como que lo tenía ya nato, ¿verdad?, en mi persona. Y pues yo le agradecí al supervisor en ese tiempo que me querían como agregar para ser motorista de carromotores de villa, lo que la gente le conoce como las balitas, ¿verdad? Sin embargo, prácticamente pasé poco tiempo ahí. De San Miguel fuimos trasladados, la cuadrilla era ambulante, andaba en unos vagones de madera, ¿verdad? Prácticamente andaban, cada campamento de eso dormíamos 4 personas en cada vagón, ¿verdad? Y de ahí me trasladaron a San Marcos Lempa en 1978. Y de ahí poco tiempo, en eso había la oportunidad de que nosotros pasáramos a hacer había oportunidad para ser brequeros, un sueño dorado para muchas personas, para ser tripulante de trenes. Pues al final se me dio la oportunidad de ser practicante para brequero, que prácticamente fue en el año 1978. Entonces prácticamente el requisito era, pasar un examen teórico y práctico de 3 meses, tanto en San Salvador como en Cutuco, el puerto de Cutuco en aquellos tiempos. También se trabajaba aquí, parte del examen era trabajar 15 días de día y 15 días de noche, ¿verdad?, en el patio de San Salvador o Cutuco. Así que venimos, recuerdo, 20 practicantes para brequero en esa ocasión, y de ahí solo quedamos 15. Entonces, de ese grupito que venimos en esa ocasión, fui como el primer brequero que salió facultado, digamos, para desempeñar esa función, ¿verdad?, en el año 78. Y desde esa fecha hacia acá, pues realmente me he desenvuelto en los trenes, ¿verdad? Y ahí fui un brequero como muchos deseaban serlo, y nos fuimos superando poco a poco. Sin embargo, en el año 1979 la situación del conflicto armado ya se puso bien complicado, ¿verdad? Entonces, eso no nos permitió desarrollarnos mucho, diría yo, en alguna medida, ¿verdad? Porque en el año 79 realmente que ya empezó lo serio. Fui parte de la primera tripulación que sufrió el primer asalto en Tehuacán, de aquí por Tecoluca, en el año 79. Donde recuerdo que yo era un brequero de delante de ese tiempo. Mi responsabilidad era dar señal al maquinista para que siguiéramos la marcha después que había parado. Y yo le daba señal al maquinista y nada, no se movía, ¿verdad? Entonces fui a ver qué pasaba, y me dice el conductor de ese tiempo, anda a ver qué le pasa al maquinista, que por qué no se mueve. Y salí yo inmediatamente a ver. El tren era corto realmente, era un tren pasajero número 1 que venía de Cutuco hacia San Salvador. Pero antes en los trenes de pasajeros se movía el dinero en efectivo, mucha mercadería, mucha carga, de toda clase, ¿verdad?, de insumos. Y cuando fue a ver a la máquina, realmente ya tenía encañonado al maquinista y al ayudante. Entonces fue de qué pasaba, bueno. Y cuando vi que los tenía encañonados, yo me regresé así como al suave, que no me notaran que ya me habían visto, ¿verdad? Así que también me fueron a encañonar esa vez ahí la primera vez. Y recuerdo que le estaban poniendo a la máquina en ese tiempo unos botes unas bombas, ¿verdad?, de leche seteco así, híjole, colocándolas en la cabina, y los van a matar. Pero no, en eso algo pasó, y pues venía aquellos tiempos, habían policías de Hacienda y le llamaban, ¿verdad?, un montón de pasajeros. En ese momento se oyó un disparo en los coches de atrás. Entonces porque ya se rodearon el tren, pero nosotros no sabíamos, ¿verdad? Pero en esos tiempos empezaban con revólveres, pistolas y cosas así, ¿verdad? Entonces fue la primera experiencia que sufrimos, y varios compañeros realmente renunciaron, ¿verdad?, ya no quisieron continuar.
Incluso realmente era terrible. Yo incluso recuerdo que solicité un mes de permiso en diciembre de 1979 para allá, con la intención de no trabajar ya en los trenes, ¿verdad? Realmente hice parte del sueño americano, ¿verdad? Me ocupé ese mes para irme para Estados Unidos. Y estando allá, cuando veía en la ciudad de Los Ángeles que había movimiento de trenes y todo eso, la melancolía, ¿verdad? No, dije, aquí no es mi ambiente, ¿verdad? Y regresé a El Salvador. Así que un mes que estuve allá. De ahí continué de regreso como siendo brequero, como realmente aquí nos necesitaban los que ya estábamos graduados, por decir así, de brequeros, ¿verdad? Y me dijeron que me incorporara inmediatamente a los trenes, ya digamos, ya el 80. De ahí, bueno, continuamos normal, ¿verdad? La función, excelente el trabajo de los brequeros, y ser un tripulante de tren, la verdad que es de mucho orgullo, ¿verdad? Mucha satisfacción personal. Y bueno, viajé en todo el país como tal, ¿verdad? Trabajé de San Salvador a Cutuco, en el distrito número 1, San Salvador a la frontera de Guatemala, incluyendo a Huachapán con el distrito número 2, y con el distrito número 3, que es San Salvador a Cajuta, los últimos 103 kilómetros. Pues la verdad que era una satisfacción. Y empezamos a hacerlo todo, tratar de hacer lo mejor posible y tratando de lograr las oportunidades que en ese tiempo se daban, ¿verdad? Para poder ascender. Así es que continué, digamos, con mi rutina, lamentablemente hasta el 4 de febrero de 1981, que veníamos, yo era un brequero todavía, un tren con 34 vagones vacíos desde el puerto de Cutuco que veníamos a Zacatecoluca, en una cooperativa que se llama Entre Ríos. Veníamos a dejar 34 vacíos y llevarnos 34 vagones cargados, ¿verdad? Es un algodón que le llamaban algodón oro, eran unas pacas y también uno que se llamaba borra. Sin embargo, un tren en esos tiempos, ya del 80, 71, 80, no podía salir sin la seguridad adecuada, ¿verdad? En esos tiempos siempre se agregaba la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda o el Ejército, ¿verdad? Que nos daba como seguridad todos los trenes que salían, más que de preferencia de carga, ¿verdad? Porque normalmente en el trayecto siempre habían asaltos a los trenes, ¿verdad? Y como había de todo criterio, ¿verdad? Pues habían compañeros, pienso yo, que hasta informaban qué tipo de mercadería se llevaban en los vagones. Así es que en aquel tiempo los muchachos a la guerrilla nos esperaban en determinado lugar hasta que saqueaban todos los vagones, ¿verdad? Normalmente cuando se llevaba calzado, por ejemplo, el calzado, la medicina, bueno, los tiempos no valga la pena, la Constancia mandaba unos vagones, barbaridad de vagones para San Miguel con cerveza en aquellos tiempos, ¿verdad? Ahí también los explotaban. Entonces se vio una crisis, ¿verdad? En ese tiempo. Así es que, volviendo al 81, nos dieron la orden de salir a las 3 de la mañana del puerto Cutuco, en Entre Ríos, a traer los 34 vagones. Pero llegaron a las 3:30 de la mañana, no llegaba la autoridad, que era la Guardia Nacional en aquellos tiempos, ¿verdad? Que nos iba a la seguridad. Llegaron a las 4 de la mañana, a las 5 nosotros informamos a San Salvador, que estaba la oficina central, de que no había seguridad. Así dijeron pero que sí teníamos que esperar seguridad como diera lugar. Pero el tren de pasajeros número 1 de Cutuco, de ser una hora exacta, 6 en punto salía, ¿verdad? Y todos los trenes de carga, así como el nuestro, teníamos que escondernos, por decir así, en otro desvío 10 minutos antes. Ese era lo reglamentario siempre. Así que nos llegó que casi eran las 6 de la mañana y nosotros en Cutuco todavía sin salir. Hasta ese momento llegó una delegación de soldados del destacamento de la Unión y nos dieron seguridad. Lamentablemente eran reclutas que tenían en ese tiempo, ¿verdad? Y todos, peloncitos, pero muchachos ahí, recuerdo yo, solo uno era un oficial. Y al nomás oír que casi estábamos los 10 minutos para que saliera el tren número 1, salimos con el tren hasta la Unión. Ahí ya lo vimos muy cerquita y como era de ley que nosotros nos apartáramos 10 minutos antes, en la Unión nos apartamos con el tren de carga. Así que ahí salió el tren de pasajeros, adelante, a las 6:10 salió de la Unión. Y nosotros salimos ya detrás, por ser un tren inferior. Sin embargo, como a los 15 minutos, creo que no me recuerdo, 15 o 20 minutos, que íbamos siguiendo al otro tren nosotros, oímos la primera explosión. Así de que ahí se llama la estación del Pilón, que todavía existe en ese nombre, ¿verdad? Y el Pilón, ahí le tiraron un bazucazo a la locomotora de adelante. Entonces, pero en parte, digamos, bueno, Dios sabe cómo llevan las cosas, solo pasó como perforando la locomotora, pero no hubo un daño para que la locomotora como tal se parara. Sin embargo, ya empezó a botar aceite. Llegaron a un acuerdo los maquinistas que podían llegar hasta San Miguel con el tren número 1. Cabal, así nos venimos detrás nosotros. Ya cuando llegamos a San Miguel, realmente la pérdida de aceite del motor de la máquina realmente era más, ¿verdad?
no podía continuar. Así es de que ahí se nos dio la orden que nosotros siguiéramos adelante de él. Y continuamos, pero ese día había un día, 4 de febrero del 81, había un paro de transporte a nivel nacional, donde todas las carreteras estaban perforadas, ¿verdad? Habían hecho zanjos, así, todo a nivel del país. El único que venía trabajando era el tren nada más. Así es de que continuamos, pero que nosotros llegamos a Usulután, como no habíamos dormido ni muy bien, digamos, ni habíamos desayunado, el maquinista, que en paz descanse, me dijo, mira, anda a comprarte unos tamales ahí en la estación de Usulután, ¿verdad? Donde la esposa de la gente de estación en ese tiempo, don Darío Hernández, vendía tamales y francés a buena mañana. Compramos un montón de tamales. Yo diría, sí, la buena o la mala costumbre siempre andar leyendo el periódico. Así es que me dice el maquinista de tiempo, comprate el periódico, comprate el diario, me dice, te venís a la máquina. No, le dije, como nosotros tratamos de responsables, ¿verdad? Porque andamos con un interés de poder superarnos, ¿verdad? Así es que me vine y compré el diario y le dije, va, aquí te queda el diario y te quedan los tamales. No, no te vayas, me dijo, venite aquí a la máquina, porque éramos bastante amigos. Me dice el maquinista, no, no te vayas, aquí nos vamos a comer los tamales. No, ya regreso, le dije yo. No, me dijo él, incluso hasta se levantó donde venía trabajando y abrió los tamales en la cabina, nosotros andamos, donde llama el control de mando. Abrió los tamales y me dice, no, andate después que comas los tamales. Pero yo presentía como que algo no estaba muy bien, ¿verdad? Le dije, no, voy a regresar. No, me dijo, no te vayas. Así es que empezamos a comer los tamales y trabajando en marcha, ¿verdad? Así que cuando llegamos a una estación que se llama California, sí notamos que realmente había muchas cosas irregulares, ¿verdad? Y le digo yo al compañero, mira, le digo, noto que está muy tenso el ambiente, algo va a pasar. No, no pasa nada, me dijo. Y como realmente venía corriendo un poco, ¿verdad? La velocidad era un poco rápida, digo, debería tener un poco de espacio porque algo va a pasar. No, no va a pasar nada. Y continuamos. Pasamos después de la estación de California, hay una cruzadilla, le llamamos nosotros, donde pasan los vehículos, ahí el tren. Y vimos unas personas ahí todas más sospechosas. Así es que continuamos, después de esa cruzadilla hay 2 puentecitos, y ahí se llama Cantón La Noria. Y cabal vi cuando una persona le dio señal ahí a otro, ¿verdad? A través de con un pañuelo rojo, bien presente lo tengo. Y le digo, mira, dale espacio que algo va a pasar. No, no pasa nada, me dijo. Y medio redució. Entonces, en ese momento que pasó eso, en la locomotora, que solo es para 2 personas, ¿verdad? O el tripulante un momentito nada más y regreso, ¿verdad? Veníamos 4. Venía el maquinista, el ayudante del maquinista, venía un celador, que hablaba mi compañero anterior, un celador que venía viendo las líneas telefónicas y telegráficas, y venía yo. Así es que cuando vi que la muchacha bajó el pañuelo, dije que algo va a pasar. Más tarde en decirle cuando el primer bazucazo, ¿verdad? Y el primer balazo, pero como fue tan espontáneo todo aquello, ¿verdad? Cuando volteé a ver a mi compañero, que ya falleció el maquinista en ese momento, le entró un balazo a de aquí y le deformó toda la cara. Sí, le levantó todo esto en un instante. Así es que él dijo, me mataron, ¿verdad? Y yo a la par, realmente nos tiramos al piso. Yo me tiré al piso con otro compañero, quedamos así a la par, ¿verdad? El celador y yo. Cuando él empezó a decir que lo habían matado, y como realmente un momento de la guerra, realmente estábamos rodeados nosotros ahí. Estábamos rodeados todo el tren, 34 vagones, me estoy refiriendo como aquí un tren como de aquí al Reloj de Flores más o menos de largo. Para tener una idea, ¿verdad? Así es que empezó el ataque al tren, ¿verdad? Así es que, y en eso que mi compañero se descontroló también, ¿verdad? Imagínense toda la sangre. Entonces el maquinista va sentado como un pedestal. Entonces toda la sangre que él empezó a botar, realmente me bañó a mí, ¿verdad? Y en eso que él se quiso parar para insultar, ¿verdad? La agonía y la muerte. Así es que fue peor porque con la misma aventaron un bazucazo donde él iba, le destrozaron todas estas piernas prácticamente. Así es que él me decía, listo, me decía, ayúdame, me decía, dale adelante a la máquina. Y que ahí la máquina está siendo ametrallada prácticamente, ¿verdad? Como empezó a perder todo el combustible, la máquina se empezó a apagar gradualmente, ¿verdad? Así es que, pues mire, son momentos de angustia, diría yo, ¿verdad? Así es que en ese momento murió el maquinista en la parte de arriba. Entonces, y cuando yo me quise parar y moverme hacia el otro extremo delante del maquinista, eso aventaron una granada, ¿verdad? Y la granada realmente a mí no me cayó, sino que parte le cayó al ayudante del maquinista en ese tiempo, Eduardo Alfredo Bruca. Que realmente, imagínate una esquirla, ¿verdad? Eso hace estrago para las personas. Así es que le cayó en la parte de la cara y imagínate toda la sangre que empezó a botar. Y me volví a tirar yo al piso de la locomotora, que es el 861, aquí la tenemos de recuerdo todavía.
Así es que, y miren, la verdad que es terrible porque se oyen los balazos que zumbaban, ¿verdad? En los oídos de nosotros. En eso el celador, que le llamamos ese tiempo, que era el encargado de venir revisando las líneas, como las cortaban, ¿va? Para evitar la comunicación. A saber cómo le pasó, pero le pasó un balazo rozando en el estómago. Así que imagínense la sangre también de mi compañero pegada a la mía, la del maquinista, el fogonero y la mía. Yo era la última persona porque los 31 soldados que daban seguridad al tren, solo uno quedó vivo. De los 30 iban cayendo. Cada uno que se iba tirando al tren lo iban matando. Así es que es una angustia realmente, el temor a la muerte es natural, ¿verdad? Así que fíjense que yo fui el último que había quedado sin sufrir ninguna herida de bala ni nada, ¿verdad? Así es cuando vi que todo se había calmado ya, ¿verdad? Digamos, dije, bueno, ya. Y escuché que el helicóptero ya venía. Dije, aquí nos van a ametrallar parejo, ¿verdad? Así es que por instinto, supuestamente por cubrirme, me paré y me fui así al otro lado de la cabina del locomotor iba el ayudante. Y yo que me acerco ahí y encuentro ese compañero, por cierto, andaba metido en la ría en ese tiempo y me apuntó el fusil. Y me agarró así como dijimos de frente y me dijo, no te quiero matar, regresate. Así es que, bueno, saber cómo dice, por instinto me regresé nuevamente a la máquina. Y las máquinas se habían blindado en alguna medida, ¿verdad? Tanto las máquinas como algunos vagones, no todos en general. Entonces realmente lo que yo pretendí fue cubrirme y dije, aquí me voy a meter debajo de la máquina para que las balas no pasaran de arriba hacia abajo. Así es que era el último. Y cuando ya venía hacia atrás, yo realmente solo alcancé a ver que estaban unos ahí, aquellos tiempos para la guerrilla. Estaba en una pila donde se le daba agua al ganado. Ahí estaban varios ahí. Y sí me apuntó con el fusil uno de ellos, ¿verdad? Yo, de espalda. Pero no, lo que hizo es que me pegó 3 balazos en la pierna derecha. Así es que ya para bajarme casi al piso, me fracturó la tibia, el peroné completamente, mi pie quedó destrozado. Caí al suelo y casi por instinto dicen que me metí bajo la locomotora, pero ya era tarde prácticamente. Entonces, como el enfrentamiento continuaba, ¿verdad? Así es que después dicen que como a las 2 horas llegó el ejército, me comentaba mi compañero ayudante, que llegó el ejército a recoger prácticamente los cadáveres de los soldados. Y con la misma me metieron a mí también al camión donde iban los que ya habían fallecido. Así es que un compañero a quien yo le agradecí en vida porque acaba de fallecer, él peleó, por decir así, ¿verdad?, con los del ejército por contar que no me llevaran a los que ya habían fallecido. Así que me bajaron del camión, cuentan, ¿verdad?, donde yo ya iba ya subconsciente porque había perdido toda la sangre, ¿verdad? Sí, conozco bien ahí esa zona. Y sí, es como una laguna, realmente cómo salí de ahí en el camión. Pues hasta después me di cuenta y nos llevaron al Hospital San Pedro de Usulután. Y el problema es que en ese tiempo habían cortado también la energía eléctrica, no había nada. Así que prácticamente estuve 2 días en ese Hospital San Pedro de Usulután, con mi pie prácticamente destrozado. Y lo que pasó que ahí se me encangrenó el pie en 2 días. Así es que de ahí con otro compañero que también fue lesionado en ayudante maquinista, que también perdió un ojo en esos momentos también, en otro tren. Nos fueron a traer exclusivamente el Seguro Social de San Salvador, a San Salvador, pero prácticamente ya era como difícil para poder salvar mi situación, ¿verdad? Así es que debido a eso fue que fui amputado en mi pie derecho en ese conflicto armado. Y de ahí, pues a pesar de todos los altibajos que tuve, pues realmente en ese tiempo estaba muy joven, ¿verdad?, digamos, ¿verdad? Entonces tenía prácticamente 21 años y con mi mejor deseo de superarme, la vida se le viene uno hacia abajo, ¿verdad? Y bueno, era soltero en aquellos tiempos, ¿verdad? Y pues, pues familiarmente estuve bien apoyado, ¿verdad?, por mi madre incluso, que hizo todo lo que estuvo a su alcance. Un año probablemente en el Hospital del Seguro Social, recuerdo que estuve prácticamente ingresado 7 meses. Difícil porque se me complicó todo, ¿verdad?, debido a la infección que me ocasionó las heridas de bala. Así que un año completamente incapacitado. Fue el 4 de febrero del 81, exactamente al año volví nuevamente a incorporarme a la empresa, ¿verdad? Sí, es tremendo, ¿verdad?, realmente volver así, después de ser una persona normal, digamos, con todas sus actitudes y con todos sus deseos de superación, ¿verdad?, que uno se le viene abajo todo. Recuerdo que regresé el año y pues siempre ha habido personas que nos aprecian, digamos, ¿verdad?, en buena medida, y que en el trabajo pues reconocieron prácticamente lo que yo hacía y me dieron la oportunidad de un jefe que teníamos que se llamaba don Oscar Allen Villalta, que me abrió la oportunidad también para ser bodeguero en la cuadrilla. Sin embargo,
por ser conocer un poquito la cuestión del despacho de trenes, donde prácticamente se coordinaba toda la serie de trenes de todos los días. Me pasé queriendo ser practicante, operador de trenes, le llamaban, ¿verdad? Pero normalmente nosotros hemos sido personas de campo, pues, y realmente a mí me fascina el campo como tal, ¿verdad? Y yo cuando sentí de operador ahí en subir el despacho y el ambiente un poco, no tan acostumbrado uno a estar encerrado en una oficina, ¿verdad? Solicité que me iba a trasladar a los trenes como ayudante. Entonces recuerdo que don Oscar Allen, que era el jefe del departamento de vida de aquellos tiempos, me dijo, ¿qué grado tenés de escolaridad? Yo le dije, 9º grado saqué en San Miguel. No, me dice, mira, bueno, la verdad que me puse tan flaquito que realmente yo no sé ni cómo, tan flaco porque realmente tuve un montón de problemas, ¿verdad? La crisis que manejé emocional en los tiempos, crítica. Así es que Oscar me dijo, tienes 9º, yo te doy una oportunidad, te pasas de bodeguero a una cuadrilla que todavía existe el nombre, que se llama cuadrilla 5, saca el bachillerato y después que sacas el bachillerato yo te prometo pasarte a la oficina, donde él era el jefe del departamento. Así es que pues luché, digamos, ese esfuerzo, ¿verdad? Por agradecer la oportunidad, pues me hice bachiller, ¿verdad? Por ahí y posteriormente sí me pasaron a la oficina del departamento de estructuras, ¿verdad? Entonces como estuve en la oficina como 82, hasta el 87 fue incluso auxiliar del jefe de la oficina de Vía Estructura en un tiempo, el 87. De ahí solicité nuevamente porque mi sueño era continuar realmente en los trenes, ¿verdad? Así que solicité al jefe, todavía está don Oscar Allen, que me pasara al departamento de transporte nuevamente, donde yo conocía casi en buena medida, digamos, el movimiento de los trenes. Así que desde esa fecha hacia acá, el otro requisito, por llenar el requisito, había que ser ayudante de maquinista, ¿verdad? Ese era el siguiente paso para hacerse maquinista. Mi aspiración era llegar a ser maquinista. Así es de que normalmente de ayudante uno se tiraba un promedio de 2 años para aprender el movimiento de las locomotoras, ¿verdad? Las señales y todo. Así es que lo hice en 1 año, digamos, ¿verdad? Porque ya venía con una base, digamos, ¿verdad? De haber sido brequero. De al año me ascendieron a maquinista como tal, ¿verdad? Habiendo trabajado en todos los trenes a nivel nacional, ¿verdad? Desde San Salvador, todo el país como tal. Y habiendo finalizado con mi función como maquinista el 16 de agosto del año 2012, porque fuimos el último, un compañero que está presente, fuimos la última tripulación que anduvo entre San Salvador y Apopa, manejando un tren de pasajeros que existía aquí, que viajaba, bueno, todos los días, ¿verdad? Hacíamos 4 viajes diarios. Así que mi función como maquinista terminó el 15 de agosto del 2012. Sin embargo, llevo en mi corazón la graduación de maquinista como tal. Así es que por ahí estamos. Lo que nos comentaba de los brequeros, que era el sueño de todo trabajador aquí, ¿por qué era el sueño de todo? Mire, primero por ser un trabajo como de calidad, digamos, ¿verdad? Un trabajo muy preciado, muy valorado. Y uno la aspiración de ser un trabajador de vía, que significa colocar durmiente en la vía, clavarlo, dar las medidas y todo eso, era superarse, ¿verdad? Y tanto en el ambiente laboral también como en lo económico, ¿verdad? Le digo, aquellos tiempos casi dorados, diría de los años 80, 85, para un tripulante ganar 3.000 colones mensuales era algo común, ¿verdad? Pero solo en los trenes se ganaba eso. Los maquinistas hubo un momento que íbamos a ganar hasta 6.000 colones mensuales, ¿verdad? Pero sí, prácticamente trabajándolos casi las 24 horas, ¿verdad? Entonces, más que todo se daba en el puerto Cutuco, por ejemplo, ha llegado barco, decían, ¿verdad? Así que ahí íbamos las tripulaciones auxiliares de San Salvador al puerto de Cutuco. Así que trabajamos descargando los aboneros que le llamaban, ¿verdad? Algodón y todo eso, era muy bonito, ganábamos muy bien. Así es que, mire, ese trabajo de ser brequero es muy bonito, una satisfacción muy personal. Mire, los trenes de carga se componían de 6 tripulantes, ¿verdad? Maquinista, ayudante, un conductor de trenes, que es lo que lleva todo lo administrativo, y 3 brequeros, un tren de carga. Entonces se dividían, cada quien tenía su propia función, ¿verdad? El brequero de adelante significaba transmitir la señal al maquinista desde el lugar más adecuado, del momento más adecuado también. ¿El brequero iba en esa parte? No, normalmente no necesariamente tenía que ir en la máquina, tenía que ir repartido, por ejemplo, si llevaba 30 vagones el tren, el primer brequero tenía que ir a 10 vagones de la locomotora. Esa es la función de él, ir a 10 vagones. Él le transmitía la señal al siguiente brequero, al que iba a los 20 vagones. Y por último llegábamos, iba un abanderado del tren.
Entonces se iba al final en unas cosas que llaman cabús, normalmente de carga andaban los cabuses, ¿verdad? Que son los que están ahí atrás. Ahí iba el compañero en esa cabina de arriba. Hay una válvula que se llama válvula de emergencia. Lo que uno no alcanza a ver, por ejemplo, el maquinista no alcanza a ver una curva demasiado lejos. Es la única persona autorizada, el conductor y el brequero, para poder operar de forma de emergencia, para parar todo el tren, desde el cabús hasta la máquina. Eso va conectado por un tubo que se llama tubo general de frenos. Entonces, si se aplica esa válvula, se para todo el tren. Pero son los únicos que están autorizados para hacerlo, ¿verdad? Porque eso, una mala aplicación también puede hacer que los vagones se rompieran, los enganches, pero nosotros le llamamos los tampones, o las muelas, que es eso, que está enfrente de esa locomotora negra. Entonces se rompen los pines o se rompen las muelas, ¿verdad? Entonces el abanderado que hacía esa función empezaba a abrir la válvula de una forma gradual y no tenía que soltar hasta que el tren estuviera parado. Porque si la soltaba en ese momento, entonces nosotros le llamamos slack. ¿Qué hace así el tren, en todo el tren? Imagina un tren de pasajeros, por ejemplo. La gente puede quedar hasta unos dientes, algo así, ¿verdad? Entonces era algo muy aprendido, parte de la función. Entonces, y el brequero de adelante, cuando ya se iba llegando a una próxima estación, se iba a dejar carga, él se encargaba de transmitir así al maquinista. Y el brequero de en medio se iba a auxiliarlo a él. Entonces el brequero en medio le daba la señal al maquinista y el de abajo, el brequero que se bajaba, ¿verdad?, desacoplaba todo eso. Es que es una función, digamos, ¿verdad?, del tubo general. Esa era la función del brequero, transmitir la señal al maquinista y ser conocedor de dónde se van los destinos.